Buenos días, Miss. Buenos días, Tere. ¿Ya quedó arreglada tu computadora? ¿Qué Miss? Ya ve que le dije que le iba a llevar el fin de semana. Ajá. Ya el chavo me dijo que es lo del Zoom. Dijo que le tenía que estar moviendo porque luego se mueve y ya ve que igual le pasa a usted. Ajá. Y me dijo, no, tienes como estarle moviendo. Y yo dije, pues es que donde le moví yo igual. Y no quiere. Y me dice, sí, dice, luego es la misma aplicación. Me dice, pero si no puedes, mejor conecta entre la computadora y el celular. O ¿sabes lo que hay que hacer? Desinstalarlo. Hay que desinstalarlo y volverlo a instalar. Ahorita se te escucha muy nítido. Sí, de hecho, igual lo llevé con mi profesor de informática Ajá. y me dijo, no, es que es la aplicación. Igual me dijo, pues es como si trabajáramos como en la prepa. Dice, igual lo mismo me dijo, instálalo y luego lo vuelves a instalar. Así sí, profe, ya. Y pues ya, así lo voy a traer. Perfecto. Bueno, por lo menos no te salió tan caro el asunto. No, no tanto. Muy Ya bien. mejor arreglé otras cosas ahí de la lápiz. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero qué bueno, qué bueno. Dianita, buenos días. Mis muy buenos días. ¿Te escuchas dormidita todavía? Sí, pero ya aquí andamos al 100. Perfecto, esa es toda la actitud, ¿eh? Muy bien. Lupita, buenos días. Hola, mis buenos días. Vamos a esperar que terminen de conectarse sus compañeros, ¿sale? Denny, buenos días. Hola, mis buenos días. Hola, Caro, buenos días. Hola, mis buenos días. Buen día, Marisol. Buenos días, Miss. Andy, buenos días. Buenos días. Ay, te escuchas muy, muy lejos. No se escucha bien. Ay, buenos días. Ah, ahora sí. Ahora sí, dije, ay, creo que está dormida. Buen día. Hola, Nisa, buenos días. Buenos días, Miss. ¿Qué? ¿Hoy no pasó el peine o qué? Ay, ya ni me diga que acabo de levantarme como 2 segundos. Ay, Nisa, pues pon el despertador. Ya lo sé. Ay, no, hombre, así no se puede. Y ¿Qué? aparte tengo auriculares de diadema hoy. Ay, pues está bien. Vea. Sí, ya vi. Con eso se escucha mejor. ¿Qué creen que yo con los otros no? Bueno, me lastima el oído. Los otros, los chiquitos, los de chícharo. Algunos. Ajá. Sí, yo por eso no uso de esos. Mejor uso estos grandototes. Ay, qué caray. Ok, vamos pasando lista y ya ahorita los que se van agregando. Ok, Cedillo no ha llegado, Díaz Sánchez no ha llegado,
Flores Romero, no ha llegado. Garay Rodríguez. Garay Rodríguez. No te escuchamos, chiquita. Ay, sí se escuchaba, pero ya no, ya no. Gómez Arco. Presente. González Victoria. Hernández Vázquez. Presente. ¿Ya se escucha, Miss? Ya se escucha. Sí, no te escuchabas, pero ahora sí ya. Gracias a Andy. Flores Romero va llegando. Lozada Bonilla no ha llegado. Martínez Ortiz no ha llegado. Munive Solís. Presente. Ordaz Pérez. Presente. Pérez Contreras. Presente. Pérez Contreras. Sí, ya está. Pérez Salazar. Presente. Prado Pedraza. Presente. Romero López. Ahora no ha llegado Iyari. Vázquez de la Vega. Presente. Vidal Salinas. Y Zúñiga Razo. No han llegado. Estamos a un minutito de iniciar. ¿Qué pasó, Caro? ¿Tienes una pregunta? No, Miss, es que creo que no me había escuchado y levanté la mano. Sí, no, sí, ya quedó Caro. Gracias. Sí. Lozada, buenos días. Buenos días, Miss. Abril, buenos días. Buenos días, Miss. Vidal Salinas, no ha llegado, ¿verdad? Ajá. Ok. Bien, el día de hoy ya llegó Vidal Salinas. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con la investigación de campo. La investigación de campo va a referirse en el recolectar la información. Esta información se va a recolectar pues a través de ciertos instrumentos. Ustedes ya tienen una noción sobre esto, incluso fue lo último que se vio en el cuatri pasado, ¿sale? Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Y son las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Sale? ¿A qué se refiere? Bueno. Dice, ¿para qué se utiliza la recolección de datos? Pues para poder comprobar la hipótesis y asignar valores o hacer una medición sobre la influencia o la relación entre estas variables. Sí. Recuerden que en la hipótesis nosotros tenemos dos variables. En el título manejamos dos variables, en los objetivos manejamos dos variables. Y todas estas dos variables pues son lo que vamos a estar trabajando en nuestro proyecto de investigación. Entonces, los datos que yo voy a recolectar, pues es para dar la suficiencia acerca de nuestra investigación. Y obviamente, pues todo esto relacionado con nuestro tema de investigación. ¿Sale? Es necesario
aquí puse deslindes conceptuales, es necesario pues saber exactamente a qué se refiere cada uno de los términos, ¿ok? Método, ¿qué es el método? Bueno, ya sabíamos que método viene de met y odos, que significa vía o camino. Entonces ahí le puse estrategia de trabajo para el análisis de un problema y objetivos de la investigación. Es el medio o el camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y los investigados para la recolección de datos. ¿Ok? Entonces el método es la vía o el camino por el que se va a llegar a la solución de la problemática. La técnica es el conjunto de reglas y procedimientos que permiten establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Y el instrumento es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Entonces, los instrumentos están dentro de las técnicas están dentro del método, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre técnica e instrumento? Pues la técnica comprende los pasos para recaudar los datos, o sea, son el conjunto de procedimientos. Y el instrumento es algo palpable y se emplea para medir o registrar algo. Y ahí puse, por ejemplo, las técnicas, pues son las encuestas, las entrevistas, la observación, o sea, es todo el procedimiento que se lleva a cabo. Desde recolectar, bueno, primero seleccionar la muestra, el conjunto de preguntas que se van a hacer, a quiénes se van a hacer, delimitar, todo eso es la técnica. Pero dentro de la técnica está el instrumento con el que vamos a recolectar la información. Y entonces, por ejemplo, para el caso de la encuesta, pues está el cuestionario. Para el caso de la entrevista, la guía de entrevista. Y para la observación, pues la guía de observación. Entonces, el instrumento, eso es lo palpable, es la hojita que nosotros hacemos. De hecho, ustedes ya hicieron algunos de estos instrumentos. ¿Cuáles son las técnicas de recolección de datos? Dice, son el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación. Se refieren a cómo recoger los datos. Y dice, esto es importante, están relacionadas con la operacionalización que se hace de las variables. ¿Qué es la operacionalización? ¿Se acuerdan que en el apartado de hipótesis, la hipótesis tiene varias subdivisiones? Una son las variables, o sea, tengo que delimitar qué es X y qué es Y. Y luego tengo la definición conceptual. ¿Qué es la definición conceptual? Es la definición de las dos variables, o sea, la definición de X y la definición de Y. Y después de la definición conceptual, tengo definición operacional. Y entonces ahí, en la definición operacional es, ¿qué es lo que voy a utilizar para medir las variables? Bueno, pues ahí es donde entran las técnicas y los instrumentos, ¿ok? O sea, para ver esta definición operacional, para llevar su comprobación, ¿se hace? Es decir, dice, son las instancias para llevar a cabo tal recolección de datos en el estudio. Ok. Instrumentos de recolección de datos. Dice, es cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos. Y estos son usados pues para los diferentes tipos de investigación, ya sea cualitativas, cuantitativas o mixtas, ¿ok? Hay varios, sin embargo, siempre lo he dicho, o sea, son tres los primordiales,
que es la entrevista, encuesta y observación. Y estas son fuentes primarias. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto de fuentes primarias. ¿Qué requisitos deben de tener los instrumentos de recolección de datos? Hay 3 puntos que son importantes, los cuales deben de cumplir los instrumentos. 1 es la objetividad, 2, confiabilidad y 3, validez. ¿A qué se refiere la objetividad? Bueno, dice, se debe de quedar al margen de sesgos que pueden imprimir los creadores, o sea, que no debe de tomar características de la persona que vaya a aplicar el instrumento, o sea, el cuestionario, independientemente de quien lo aplique, bueno, pues las preguntas no deben de ser subjetivas, o sea, no debe de ser el que crees, consideras, piensas. Entonces, el conjunto de preguntas deben de ser lo más objetivo posible. Y la persona que va a aplicar ese cuestionario no debe de intervenir, o sea, no debe de tener injerencia, ¿sale? Debe de ser confiable, dice coherencia de los datos e información obtenida. Se relaciona con el instrumento empleado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el instrumento tenga relación con el tema, el conjunto de preguntas. Hay veces que nosotros preguntamos o hacemos preguntas que no tienen relación con el tema. Entonces, en este sentido, pues no es confiable. No es confiable porque las preguntas no están relacionadas con el tema de estudio. ¿Sale? Y por último, validez. Dice, es el grado en que las técnicas e instrumentos de recolección de datos o información miden el fenómeno o las variables que inciden en él. O sea, ¿qué quiere decir que sea válido? Bueno, que tenga esa relación y que esté realmente involucrado con mis dos variables. Si realmente no involucra a las dos variables en todas las preguntas, pues entonces nuestra técnica, nuestro instrumento no va a ser el apropiado, ¿ok? Entonces, todos los instrumentos deben de cumplir con estos 3 pasos: objetividad, confiabilidad y validez. Dice, en muchas investigaciones los datos deben ser recogidos de su fuente de origen, sí, y en otras ocasiones, bueno, estos se toman de investigaciones ya hechas. Entonces, cuando se toma los datos del origen, a eso se le denomina fuentes primarias. Pero cuando yo voy a tomar información de datos ya recolectados, a esas se les llama fuentes secundarias. ¿Ok? Entonces existen 2 fuentes en la recolección de datos, que son las primarias y las secundarias, siendo las primarias las de primera mano, cuando vamos directamente al origen, y las fuentes secundarias cuando retomamos información de otros que ya han hecho investigación en el hecho. Por ejemplo, un caso de fuentes secundarias es cuando tomamos la estadística del INEGI. Entonces, ahí en ese sentido, en la estadística del INEGI, nosotros tomamos los porcentajes, pero nosotros no lo estamos haciendo. ¿Sale? Entonces ahí es una fuente secundaria. Muy diferente. Por ejemplo, si yo soy del INEGI y yo estoy recabando la información, entonces esa sería una fuente primaria. Cuando yo recabo información, ¿para qué? Pues para hacer las estadísticas del INEGI. Ese sí. Pero cuando yo utilizo la información que ya me proporciona el INEGI, esa es una fuente secundaria. Entonces aquí tengo las fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias, pues es la observación, los experimentos, encuestas, entrevistas, los tests, las fotografías, cuando yo voy a tomar fotografías. Y como fuentes secundarias, pues están las bibliotecas en donde tengo libros, revistas,
algunos documentos, tales como actas, cartas, periódicos, películas, los datos estadísticos, que era el ejemplo que les ponía, los censos y expedientes que ya se encuentran. Entonces, esos son fuentes secundarias. Si se fijan, estos de las fuentes secundarias, alguien ya hizo la investigación. Entonces, yo estoy retomando datos de esas fuentes secundarias. Pasos recomendados para la elaboración de los instrumentos. Ok, 1. Determinar la información que se debe recolectar. O sea, ¿qué es lo que quiero obtener con ese instrumento de recolección de datos? Decidir sobre el tipo de fuente donde se obtendrá la información. Ok, en ese caso, bueno, ¿dónde va a estar mi población? ¿Quiénes van a ser mis sujetos de estudio? 3. Decidir cuál será la unidad de análisis a la que se le aplicará el instrumento. Unidad de análisis es igual a muestra, o sea, son sinónimos. Entonces recuerden que de la población yo obtengo un pedacito y ese pedacito es la muestra. Entonces voy a seleccionar mi muestra. 4. Considerar las características importantes de la muestra con relación al instrumento. ¿A qué se refiere este punto número 4? De que si es posible que yo aplique los instrumentos. Por ejemplo, fíjense, supongamos que quiero hacer la técnica de la entrevista y entonces ya tengo mi guía de entrevista. Y ya seleccioné mi muestra y mi muestra son 35 sujetos, supongamos. Y entonces ahora debo de considerar las características de la muestra con respecto a mi instrumento. Yo no le puedo aplicar a los 35 elementos, pues mi guía de entrevista, porque ¿cuánto me tardaría? Sería mucho derroche con respecto a tiempo y derroche económico. Entonces no sería viable. Por eso debo de tomar las características. No, entonces, ¿cómo voy a aplicar la guía de entrevista? Pues solo se la aplico a 1 o 2 sujetos relevantes de cada parte de mi muestra. ¿Sale? El número que sigue dice, determinar el tipo de instrumento. El que sigue, elaborar las preguntas o los ítems. Después, determinar la estructura del instrumento, o sea, empiezo a, como dice en el que sigue, diseñar el instrumento. Ok, ¿cómo lo voy a colocar en la hoja? Voy a hacer un cuadrito, voy a dejar espacios. ¿Cómo? Posteriormente ya de diseñar el instrumento, ya lo tecleé, ya lo coloqué en mi hoja, ya lo imprimí. Bueno, voy a probar el instrumento. Cuando yo tengo muestras grandes, o sea que estoy trabajando una investigación cuantitativa, en una investigación cuantitativa, pues estoy hablando de una muestra de 100 elementos aproximadamente, tengo posibilidad de probar el instrumento. O sea, a eso se le llama el pilotaje. O sea, hacer un piloteo, que es de que a esos 100 que son mi muestra, bueno, escojo 10 personas o 5 personas y les aplico el instrumento, pues para ver si entienden las preguntas, para ver si es comprensible el cuestionario o la guía de entrevista. Y entonces de esa manera estoy probando la fiabilidad de mi instrumento, qué tan confiable es. Y después de ese pilotaje, yo reviso y si todo se entendió correctamente, a esas 10 personas o 5 personas a las que les apliqué el instrumento no tuvieron problema, bueno, pues entonces ya reproduzco el instrumento y se lo aplico a toda mi muestra. Pero si hubo algunos problemillas o hay errores ortográficos, bueno, en ese momento lo reviso, lo corrijo y ya después reproduzco el instrumento. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda?
No, Miss. ¿No? Ok. Entonces, en este sentido, bueno, eso es en términos generales lo que corresponde a a las técnicas y a los instrumentos de recolección de datos. Pero, ojo, en este sentido, ¿cuáles son? Hay variados, ya ahí vimos una lista. Hay cuestionarios, hay entrevista, experimentos, tests. Lo que nosotros siempre hemos trabajado son tres principales: encuesta, entrevista y observación. En este momento vamos a revisar la encuesta. Ok, ¿qué es la encuesta? Dice, de acuerdo a este autor, dice, es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación, mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativos. O sea, una muestra de casos representativos, pues, de una población, o sea, es mis sujetos a los que les voy a aplicar el instrumento, ¿ok? A eso se les pretende que explorar, describir o explicar ciertas características. Bueno, esta es la definición de este autor, ¿sale? ¿Para qué me sirven los estudios de encuesta? 1, para describir y predecir un fenómeno educativo. Y 2, para obtener un primer contacto con la realidad a investigar o para estudios exploratorios. Entonces, para eso son las encuestas. Nosotros aplicamos unas encuestas y era obviamente pues para el inciso A, para predecir el fenómeno educativo, para describir ese fenómeno. ¿Por qué? Pues porque nosotros estábamos teniendo una primera intervención o un acercamiento hacia nuestro tema de estudio. Y de esta manera, pues nosotros íbamos a ver la viabilidad de nuestro tema de estudio. O sea, íbamos a predecir el fenómeno, si realmente era importante o no era importante lo que estamos proponiendo. ¿Ok? ¿Qué rasgos tienen las encuestas? 1, pues recogen información mediante la formulación de preguntas que se realizan a los sujetos, ya sea en una encuesta personal, por teléfono o por correo. Se hacen estimaciones de las conclusiones a la población de referencia a partir de los resultados obtenidos de la muestra. Pues sí, a partir de los resultados nosotros vimos si era viable o no era viable el tema que estábamos proponiendo. ¿Cuál es el proceso de investigación en un estudio de encuesta? Hay 4 pasos principales de acuerdo a Arnau 1995. Y entonces, ¿cuáles son las 4 fases? 1, el planteamiento de objetivos y la preparación del instrumento de recogida de información. Recordemos que a partir de los objetivos o a partir de lo que yo tengo en los objetivos, va a ser el instrumento que voy a elaborar. 2, la planificación del muestreo, o sea, la muestra. 3, la recogida de datos. Y 4, el análisis e interpretación de esos datos. Entonces aquí todo esto es el proceso de la encuesta. O sea, estoy llevando a cabo toda esa técnica. Entonces aquí la encuesta es la técnica. Pero esta técnica involucra al cuestionario. El cuestionario, que es el instrumento con el que voy a recolectar esa información. Y entonces el cuestionario, dice, es el documento que recoge de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo. Y ahí hay una nota aclaratoria. Dice, la encuesta es todo el proceso. O sea, ¿cuál proceso? Pues todo esto, todos estos 4 fases, todo eso es la encuesta. Y el cuestionario, pues es el formulario. O sea, el cuestionario nada más es la hojita en donde yo tengo el conjunto de preguntas.
Eso solo es el cuestionario. Ese cuestionario pues va a tener un conjunto de preguntas dependiendo del tipo de encuesta que haya yo elegido. ¿Y cómo voy a elegir el tipo de encuesta? Pues según la investigación, ¿ok? Va a existir preguntas cerradas, preguntas de elección múltiple y preguntas abiertas. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Bueno, las preguntas cerradas, dice, son preguntas precodificadas o de respuesta fija. Se elige entre dos opciones, sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o en desacuerdo. A este tipo de preguntas se les conoce también como dicotómicas, de dos, dicotómicas. ¿Por qué? Pues porque nada más presenta dos tipos de respuestas, por eso es dicotómicas. ¿Qué ventaja tienen estas preguntas? Pues que son de fácil respuesta y codificación, porque como nada más tiene dos niveles, el sí, el no o verdadero o falso, bueno, pues es muy fácil de graficarlos. Sin embargo, tienen la desventaja de que dan información muy limitada. ¿Te gusta la clase de inglés? Sí, pero esa es no me da muchos referentes. ¿Por qué te gusta? Eso ya sería diferente, ¿ok? Entonces, esas preguntas cerradas, a pesar de que son muy fáciles de codificar, o sea, de graficar, su información que proporcionan es muy pequeña. Y tenemos las preguntas de elección múltiple. Esas preguntas de elección múltiple existen de tres tipos. La de abanico de respuestas, la de abanico de respuestas con un ítem abierto y las preguntas de estimación. ¿A qué se refiere? Abanico de respuestas que ya tiene el conjunto de respuestas, pero esas respuestas son exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿A qué se refiere? Pues que no se relacionan las respuestas A, B, C o D, son diferentes. Y entonces, en ese sentido, cada respuesta es demasiado larga y no tienen relación una con otra. Las de respuesta con un ítem abierto, dice, cuando se deja la posibilidad de añadir, por ejemplo, tiene las opciones A, B, C y al final dice otros. Bueno, cuando dice ese otros, quiere decir que yo puedo agregar información a esa pregunta. Esas son las preguntas de abanico con un ítem abierto. Allí en la de opción otros, ese es el ítem abierto, yo puedo agregar información. Y las preguntas de estimación son respuestas graduadas en intensidad sobre el punto de información. Y estas utilizan escalas. La escala que generalmente se utiliza en el área de las ciencias sociales es la escala de Likert. ¿Ok? ¿Cuáles son esas preguntas de estimación? Por ejemplo, manejan de 5, 4 niveles en donde tengo muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. O siempre, algunas veces, raras veces, casi nunca, nunca. Esos son los niveles de satisfacción y esos están dados en la escala de Likert. Entonces, cuando yo utilizo esa escala, el tipo de preguntas son las preguntas de estimación. ¿Sale? Y también tengo las últimas, que son las preguntas abiertas. ¿Qué pasa con estas? Dice, se da libertad al encuestado para que conteste con sus propias palabras. ¿Proporcionan demasiada información? Sí, pues porque como se deja que el encuestado se explaye con la información, entonces pues puede escribir todo lo que quiera. El problema con este tipo de preguntas es que pues no se pueden codificar fácilmente. ¿Por qué? Pues porque no tengo un rango, no tengo un estándar. Entonces, al no tener el rango o al no tener el estándar, pues obviamente no puedo obtener una gráfica porque no las tengo en un nivel. Las respuestas son muy variadas en las preguntas abiertas. ¿Sale? Ahora,
¿A quién se les aplica este instrumento? Pues a la muestra, ¿ok? Entonces yo tengo aquí toda una población y de esta población voy a sacar un pedacito. Ese pedacito es la muestra. Aquí abajo tengo las definiciones. Población, conjunto de todos los individuos, objetos en donde deseo hacer el estudio. Y a diferencia, la muestra es el conjunto de sujetos objetos extraídos de la población. Entonces, la muestra es un pedacito de la población. ¿Sale? Bueno. ¿Qué debo de tomar en cuenta para seleccionar mi muestra? Pues la representatividad y el tamaño. Si mi muestra es demasiado pequeña, no es representativa. ¿A qué se refiere? Bueno, supongamos que mi población, o sea, todos los sujetos a los que yo voy a investigar es de, supongamos, 200 individuos. Y entonces, si de esos 200 individuos yo escojo solo 5 individuos de muestra, pues no es representativo. Mínimamente tiene que ser el 10% de la población. Entonces, en este caso, 200 individuos, estaría yo hablando de 20 individuos como mínimo para la muestra. Y a esa muestra es a las que les voy a aplicar los instrumentos. ¿Sale? Entonces, es importante que cuando yo seleccione mi muestra, tome en cuenta que sea representativa y que el tamaño pues sea el adecuado. Obviamente a la representatividad pues está relacionada con las características también, o sea que exprese características generales de todos los sujetos de la población. Y de este modo, pues tenemos que la encuesta pues tiene 6 pasos principales. 1, la definición de los objetivos del cuestionario, la planificación del cuestionario, la elaboración y la selección de las preguntas o los ítems, el análisis de las preguntas, el análisis de la fiabilidad y validez del cuestionario, ahí es cuando es el número 5, cuando se hace el pilotaje. Y por último, la redacción final de esa encuesta. En esa encuesta me refiero al instrumento. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Miss. ¿No? Entonces, fíjense, No. nos queda 1 minuto y medio. A ver, hemos visto 1, ¿qué es técnica? 2, hemos visto qué es instrumento. 3, vimos la diferenciación entre método, técnica e instrumento. Punto siguiente, hemos visto en este caso específicamente la encuesta. ¿Qué es la encuesta como técnica y como instrumento? ¿Sale? Y vimos las características que lleva el instrumento y los elementos que se lleva ese instrumento. Ahorita en la siguiente reunión vamos a ver los tipos de encuestas que existen, ¿sale? Si existe alguna duda, ahorita me lo hacen saber en la siguiente reunión, ahorita en la continuación de la clase, ¿sale? Entonces estamos a menos de 1 minutito. Vayan tomando notas para la tarea, por favor. Ok. Entonces, estamos a 1 minutito, bueno, menos de 1 minuto que terminamos esto y en la siguiente vamos a continuar con la encuesta y posteriormente vamos a ver lo que es la entrevista y dejamos la tarea correspondiente. ¿Sale?